Ahí me da como están Melina Otero y Eugenia Correa, no sé los otros. Capaz que están entrando. Sí, a ver. Ahí entró el de Jaue. Perfecto. No sé si hay alguien más. Yo. Ahí está. Así que está, profe, el parcial va a ser el 14 a la 1 de la tarde, Sí, hasta 2:30. exacto, hasta 2:35. Ah, está genial, hasta que termine la clase, está. Perfecto. Y va a ser lo de la 1, lo de la 2 y lo de la sumativa. De las tareas 1 a la 4 inclusive, que la 4 no se las mandé, pero la 3 y la 4 están en el blog, así que solamente leer el blog y contestar las preguntas. Ah, genial. Muchas Y gracias, profe. bueno, tenemos la clase hoy, tenemos la clase el jueves El miércoles. y tenemos también la otra semana, ¿no es cierto? Para sacar dudas, para lo que quieran. Profe, es lunes, miércoles y lunes. Exacto, Y el Y jueves el parcial. sí, no, el parcial es el miércoles. el miércoles 14. Ok, Claro. ok. Está. Bien. Y entonces habría que estudiar digamos, la tercera tarea y la cuarta que vas a mandar. Sí, Sería eso. Hay sí, que estudiar la 1, la 2, la 3 y la 4, todas. sí, Ah, ok, está. Bien, ¿está? bien. Si quieren después hablamos, vamos a seguir un poquito la clase y después Sí. hablamos del formato del parcial. Bueno, les decía, entonces, el lustre de su linaje, la importancia de su ascendencia. Su mamá es Afrodita y de parte del padre, de parte paterna, es hijo de Anquises, que Anquises fue mortal, pero descendía ni nada más ni nada menos que del propio Júpiter, el padre de los dioses. Es decir, hay varias líneas antes, es decir, no es que su ascendencia sea directamente Júpiter el padre, no. Hay varias líneas de abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, pero llega, ese linaje llega al propio Júpiter, es decir, llega al propio padre de los dioses. ¿Queda? Por eso ella dice el lustre de su linaje. Clavadas lleva en el pecho su imagen, sus palabras, y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño. ¿Tá? Es decir, que ella está tan enamorada que no puede Ni pensar, lo ve como un sueño, como algo lejano. No. Dice, el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño. O sea, que ella está tan enamorada que no puede Soñar. No. Si no puede tener apacible sueño, no puede ni dormir. Ni Ni pensar. pensar. Ni No, pensar. no puede ni dormir tranquila. Lo que significa ese enunciado y el afán no le consiente dar a sus miembros apacible sueño. Es decir, que ella no puede ni dormir tranquila. ¿Está? ¿Queda? Sí. ¿Viste cuando tenés, bueno, está tan enamorada que no puede ni dormir tranquila? Y esa palabra clavada lleva en su pecho, fíjense,
clavadas lleva en su pecho. ¿Ah? ¿A qué campo semántico corresponde? Es decir, Metáfora. ¿cuál? Metáfora, ¿no es? Es muy bien, es otra metáfora y está en el mismo campo semántico de herida de amor. ¿Vieron cómo se relacionan todos a lo mismo? Son diferentes metáforas que se relacionan a lo mismo. ¿Tá? Aquello de que abrigaba en sus venas herida de amor, es decir, que lleva en sus venas esa angustia, ese sentimiento. ¿Tá? Todo se refiere a lo mismo. Exacto. Muy bien. Muy bien. Entonces empieza el segundo párrafo. Dice, ya la siguiente aurora iluminaba la tierra con la antorcha febea y ahuyentando del polo las húmedas sombras, cuanto delirante Dido habló en estos términos a su hermana, que no tiene más con ella un alma y una voluntad. Fíjense ahí, la antorcha febea. ¿Qué es la antorcha febea? Ni idea. Antorcha. Febea. ¿Qué es una antorcha de fuego? No, Ni idea. es una metáfora, ¿tá? Que Febea es de Febo Apolo, el dios del sol. Es una metáfora que se refiere al sol. ¿Tá? Febo, lo voy a poner abajo así les queda más claro. Febo, Apolo, quiere decir, es un adjetivo que lo calificaba a Apolo, que es luminoso Apolo. Esa palabra que antecede a un dios se llama epíteto. Claro, profe, por eso yo te decía que era confuso, porque hay que descifrar cada frase. Entonces me Por confundía. eso es necesario las clases. Pero de eso se trata, ¿no? Exacto, por eso es necesario. Epíteto de Apolo. El epíteto es justamente eso escribanlo ustedes para no escribir tanto ahí, epíteto de Apolo justamente es un adjetivo que se refiere a la cualidad, en este caso, el hecho de que es luminoso. Son cualidades que caracterizan a un dios. A veces los epítetos pueden ser de una o más palabras que acompañan a lo que, y definen y califican a lo que es determinado dios. ¿Tá? Luminoso Apolo. Entonces, metafóricamente, al decir antorcha febea, está diciendo que salió el sol, nada más que eso. Pero claro, es como dice la compañera, si no sabes que febea se refiere a Febo, y a su vez Febo es el adjetivo que califica a sol, ¿no? Al dios del sol, es difícil. ¿Tá? Y había ahuyentado del polo las húmedas sombras, es como que había levantado la neblina, ¿no es cierto? Cuando sale el sol y levanta la idea, es una imagen poética del amanecer. ¿Tá? Cuando delirante Dido, ¿por ahora me van siguiendo, gente? Sí, yo pero lo estoy viendo. Miren que no me enojo si me van preguntando, ¿eh? O sea, si algo no entienden, se vuelve a explicar. muchas gracias. ¿Van entendiendo? Entonces, cuando delirante Dido, fíjense que ¿por qué está delirante? Esa palabra delirante, ¿a qué se asocia? Algo como muy
muy, A que delirar, no es normal delirar. imaginar cosas que no son. Esperen, por favor, no se superpongan. No entendí bien la idea de la compañera. Algo delirante es algo que o no va a pasar, o sea, subreal, como cuando estás delirando, ¿no? Sí, en ese caso sí, o sea, hoy día podríamos hablar así. Delirante en general se emplea para la gente que se siente mal, ¿no? Está delirando porque tiene mucha fiebre o porque, ¿no? ¿Qué Como que está decía? alucinando. ¿Está qué? Alucinando. Alucinando, ahí está. El compañero que decía entonces, No, que es algo, una imagen que no es, que no pasa. claro, pero en este caso se está refiriendo, dice delirante Dido, no se olviden que ella no ha dormido y está con Claro. ese sentimiento, lo que implica ese calificativo es que ella está en un aumento de ese sentimiento por él. Delirante Dido es como que se va agrandando ese sentimiento por él, cada vez está más nerviosa, más enamorada y no sabe lo que hacer. ¿Tá? Su Profe, inquietud va en como que, aumento, ¿sí? como que está creando en su mente cosas que no existen. Imaginando. No, pero no en ese sentido, sino en el sentido de estar cada vez más enamorada y más en ese pensamiento, ¿entendés? No se olviden que ella no ha dormido la noche anterior. Entonces, el alba comienza y ella está estado toda la noche pensando en él. Y en ese momento es que ella va a hablar con la hermana. ¿Entienden? Que va a ser el pasaje que vamos a ver. Ahí va. ¿Entienden la idea? Sí. Bueno, entonces, eso contestaría la pregunta. Ya vimos la preocupación de Dido al comienzo y después, ¿qué aspectos del héroe Eneas resalta y cuál es su sentimiento hacia él? ¿Tá? Acá Dido comienza a hablar con su hermana. ¿Tá? Dido habló estos términos con su hermana, que no tiene con ella más que un alma y una voluntad. Fíjense, Ana, hermana mía, qué desvelos son estos que me suspenden y aterran. ¿Quién es ese nuevo huésped que ha entrado en nuestra morada? Qué gallarda presencia la suya. Cuán valiente, cuán generoso y cuán esforzado. Creo en verdad, y no es vana ilusión, que es del linaje de los dioses. ¿Tá? Fíjense, la pregunta 2 decía, ¿qué aspectos del héroe Eneas resalta y cuál es su sentimiento? Entonces, Le dice la aspectos hermana que es alguien muy importante, ¿no? y, fíjense, ¿qué aspectos del héroe resalta ahí? Fíjense, aspectos internos o externos del héroe. Externos. Hay externos y hay también Internos. internos. Entonces vamos a definir grafopeya y por otra parte etopeya. Fíjense bien cómo está escrito porque después a veces en los escritos aparecen mal. Y vamos a poner grafopeya. Es lo físico, ¿no? Cuando vos describís lo físico de la persona y la etopeya son los sentimientos, ¿no? Ahí está. No te olvides siempre que estamos hablando de personajes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, muy bien. Grafopeya es el conjunto, se los estoy dictando. Grafopeya es el conjunto
de cualidades o características, para decir en una forma más fácil, ¿no? De características externas y físicas de un personaje. Y la etopeya es el conjunto de características internas de un personaje, internas. Dentro. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles pertenecerían a la grafopeya y cuáles a la etopeya? Habíamos visto que hoy temprano habló del valor, que dijimos que era interno, valor. Había hablado también del linaje. ¿El linaje sería interno o externo? La ascendencia. Externo. No, ascendencia. Linaje. Es externo, ¿no, profe? ¿Solo? Y interno también. Ahí está. De los dos. De los dos, porque depende del linaje, también la cultura, etc. Después, la otra característica que ella nombra, su imagen. Y eso es grafopeya. Exacto. Ahí dice, ¿qué presencia la suya? Habla de su presencia. Muy Claro. bien, su presencia. ¿Qué más? Gallarda presencia. ¿Gallarda qué es? Ni idea. No sé. La gallarda presencia es la imagen, ¿no es cierto? Que a la vez la gallardía, se une a la valentía, ¿no es cierto? Es decir, que gallarda presencia sería en ambas. Sí, dice que es valiente también. Valiente. La valentía sería algo interior, Etopeya, ¿no es cierto? Claro, la etopeya. Porque es un sentimiento de la persona, del personaje. Perfecto. En etopeya también iría generoso. También. Muy bien. ¿Qué más? Y esforzado. Muy bien, y esforzado. Perfecto. Y habla de vuelta del linaje. Creo que en verdad, y no es vana ilusión, que es del linaje de los dioses. ¿Ah? Es decir, que su ascendencia es divina. Como que es aprobada. Exacto. Está dando todas las características de lo que es el héroe. Es decir, acá me faltó algo que es, que antes había nombrado en el primer, que cuando habla sus palabras, ahí sus palabras, ¿dónde iría? ¿En etopeya o grafopeya? Etopeya, sus palabras. Muy bien, sus palabras. Estamos poniendo lo que dice ahora y también los elementos
que dijo en la primera parte. ¿Está? Así teníamos. Todo esto es la imagen del héroe. ¿Está? Es la imagen de lo que es el héroe, tanto en la mitología griega como romana. El héroe era perfecto, ¿no? Es decir, era gallardo, su imagen era perfecta, ¿no es cierto? Este es el héroe clásico, ¿está? Tradicional. ¿Tá? Así que eso escríbanlo, porque eso iría en la pregunta 2. ¿Qué aspectos del héroe Eneas resalta y cuál es su sentimiento hacia él? Los aspectos que resalta entonces son la grafopeya y la etopeya, la definen como ya hicimos, nombran todos esos elementos que ya hemos nombrado y explican un poquito cuál es cada uno, y ahí entonces explican el sentimiento hacia él, ¿cuál es? Una pasión loca. Ahí está, justamente, eso que ya dimos y estaría estrechamente ligada la pregunta 2 a la pregunta 1, es decir, justamente porque ella está deslumbrada por él. ¿Por qué? Porque él es perfecto, él no solo es imponente en su figura, en su imagen, sino que también sabe hablar, lo que es... Hay en una parte que habla como de su físico también. Exacto, es justamente ahí cuando habla, ¿no es cierto?, de su imagen, ¿tá? Bien, y entonces, justamente, es el héroe perfecto, está describiendo al héroe perfecto, al héroe que es tanto bello como fuerte, como todas las cualidades internas de perfección que se le daban al héroe. ¿Por qué? Justamente, la Eneida es una epopeya. La epopeya es justamente el género que le canta a los héroes, que los héroes son no solo perfectos a nivel de la etopeya y la grafopeya, sino que además son un ejemplo para las generaciones futuras, ¿no? Es decir, la narración de todo lo que él ha pasado, lo que ha vivido, pasa a ser un modelo para las generaciones futuras. ¿Quieren que repita algo? De mi parte no, profe. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces, antes de estudiar cuáles son los argumentos que le da la hermana, vamos a destacar esto. Ustedes vieron que hasta acá ha sido narración en terceras personas, ¿tá? Es decir, el párrafo que comienza con en tanto la reina abrigan sus venas, en tercera persona, perdón, narración en tercera persona. Y el que viene ya la siguiente aurora iluminaba y vemos en ese verbo la tercera persona. O sea que hasta acá, narración en tercera persona. ¿Tá? Los verbos abriga, señalada, abriga y iluminaba, la aurora iluminaba, que está describiendo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense, Dido habló
en estos términos con su hermana, que no tiene con ella más que un alma y con una voluntad. Y ahí es que yo les leí todas las cualidades del héroe, que es lo que ella va diciendo. ¿Qué es lo que pasa entonces acá? Pasa de la narración a tercera, ¿a qué cosa? Si ella va a hablar con la hermana. Y a primera. Primera persona. Ahí está, a primera, es decir, que empiezan a hablar. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Se llama eso si empiezan a hablar? Dido y Diálogo. Ana. Diálogo, muy bien. Entonces, el diálogo, a partir de ahora, porque para estudiar lo que es ese diálogo, vamos a llamarlo discurso directo. Y vamos primero a definirlo. ¿Están ahí para anotar? Sí. Bien. El discurso directo es cuando el narrador Sí. cede, con C, Sí. su voz a los personajes. ¿Ah? Tiene varias características. La primera está a nivel visual. A nivel visual, ¿qué es lo que vimos allí? ¿Cómo se dieron cuenta que empezaba el diálogo? ¿Están ahí todavía? Sí, es que no sé si está bien lo que voy a decir, Sí, pero, o sea, por cómo está escrito, ahí está. ¿Qué hay antes allí de las palabras? ¿Qué vieron allí? ¿Qué se emplea? ¿Qué vieron allí? Fíjense que en este caso hay comillas. Antes de Ana, hermana mía, fíjense que ahí están las comillas. En la narrativa general, ahora actual, está el guión, ¿no es cierto? claro, eso Entonces, iba a decir, el guión, pero empleo del guión o, en este caso, comillas, al comenzar el diálogo. o sea, básicamente cómo está escrito. O sea, ¿En qué no. pero no te entiendo qué querés decir? Claro, eso, que nos podemos dar cuenta por cómo está, tipo, por los signos de puntuación y todo eso. ¿Cómo Ahí, arranca? ahí está. Porque se está expresando en qué persona. Primera. En primera persona, es decir, que al narrador ceder la voz a los personajes, podemos conocer qué cosa de los personajes. Me dice acá que quedan 10 minutos. Ahora sí, cuando termine estos 10 minutos ya están. ¿Está? Y Bien. quedamos en que nos unimos el miércoles a las 14:10. ¿Está? Bien. Miércoles 14:10 con el mismo ID y con la misma contraseña. Y va a faltar algo de lo que, bueno, que seguimos dando después hasta donde quedemos acá.
les decía que al estar expresado en primera persona, ¿qué es lo que conocemos de los personajes? Su característica, profes, los Ahí está, sentimientos. ¿su qué? Su forma de expresarse, no sé. Claro. Sí. Ay, esperen que se me está, no sé si ven se me está acabando la batería, pero Profe, mientras conecta ahí, mis ¿Cómo? mails, ¿le están llegando ¿Por qué? los mails de Eugenia Correa? Porque como que le mandé la tarea 2 hace un montón y no sé si la recibió. Se lo mandé un montón de veces, he hecho cualquier Sí, yo cosa. también. Mirá, yo te explico, yo tomé el IPA y, No, no, yo y estoy entiendo un que poco debe tener atrasada un con montón. los deberes, con la corrección Está, de deberes, ¿está? O sea que puede ser, Eugenia, yo creo que he visto alguna tarea tuya, está. pero puede ser que esté atrasada, ¿está? Yo, o sea, yo estoy tranquila que la mandé, pero lo que pasa es que a veces uno no sabe si lo recibe o no, 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 entonces, tranquila que yo creo que he visto alguna tarea tuya, pero no la he corregido todavía porque he estado con 1000 cosas. obvio, no, bien, Eh, entonces, ya te digo, tomé horas y tuve que hacer una serie de trámites la semana pasada, etcétera, que la verdad que me atrasé un poco en la parte de la corrección virtual porque estuve mucho yendo y viniendo a los liceos, que tuve que ir a buscar sellos, etcétera. Bueno, en fin. bien, 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 pero quédese tranquila que sí, y si no ha llegado te lo digo el miércoles, ¿está? está, Bien, genial, entonces, les decía, nosotros podemos conocer el interior del personaje, ¿está? Es decir, todo lo que es interior, ¿está? Del personaje, porque Su sentimiento y eso, ¿no? entonces la característica 2 se expresa en primera persona. Primera persona del singular, ¿no es cierto? O del plural. Persona gramatical, ¿no? Es decir, yo o nosotros, queda claro eso, ¿no? Cuando nosotros, es Sí. igual que cuando en la vida real nosotros hablamos de una opinión personal en yo pienso, yo siento, o a veces en representación de un grupo. Nosotros, por ejemplo, si ustedes dicen una expresión del grupo, nosotros sentimos tal cosa. Entonces, se expresa en primera persona, gramatical, entre paréntesis, yo o nosotros, ¿tá? Y transmite sus pensamientos, ¿qué más? Sus sentimientos. Sentimientos, ¿qué más? Puntos de vista, etcétera. Es decir, todo lo que sea interior. bien. ¿Tá? Bien, ¿por ahí van entendiendo? Sí. Otro elemento característico del discurso directo o diálogo es que vieron que cuando empezó no solo los guiones nos indicaron que ella iba a hablar, sino que fíjense que dice, Dido habló en estos términos a su hermana, que no tiene con ella más que un alma y una voluntad. Ese verbo, habló, ¿sí? Es un verbo introductorio del habla, del latín verbo dicendi, así que uso de los verbos dicendi del latín
son los verbos que introducen el habla? ¿Cuáles son los verbos que introducen el habla? Les pregunto a ustedes. Ahí yo les dije uno. ¿Habló? ¿Cuál otro? Expresó, no. Expresó, muy bien. ¿Qué otro? Sintió. No, sintió no sería. Los verbos que introducen el habla son justamente los que indican que dijo algo. Habló, expresó, ¿cuál otro? Más común, ¿cuál es? Pensó. Expresó, ya está. No, pensó. No, pensó habla de algo interior, no de algo exterior que está hablando. Estamos viendo a ver qué verbos indican que está hablando un personaje con el otro personaje. Fíjense, más abajo dice, dijo, y un raudal de llanto inundó su pecho. Dijo. Dijo. ¿Qué más? Inundó. Inundó. No, inundó Sería no. Su. No. ¿Qué otro verbo indica el habla más allá de eso? De esa parte que analizamos está el verbo habló, que está al principio, y dijo, que está al final. Pero les hablo en general. ¿Qué otros verbos indican el habla? Si nosotros leemos una novela, por ejemplo, ¿qué otro puede ser? Miró, no sé. No, es como miró. que ahí hay palabras que las usamos, ¿no? Habló, Claro, no. sabemos que habló No se me con ocurre alguien. ninguna. Por ejemplo, respondió. Ahí va. ¿Qué otra se les ocurre? Discutió. Preguntó. Después algunas dicen no solo que habló, sino el tono de voz. ¿No y ahí alguien dijo algo? Yo dije Discutió. afirmó, pero no sé si está bien. Afirmó, puede ser. ¿Tá? Y algunas dicen, por ejemplo, también el tono de voz y habló. Por ejemplo, gritó, señala que habló y que habló gritando, ¿no? O sea, habló y el tono. O por ejemplo, murmuró. Etcétera. ¿Tá? Todos estos verbos se llaman verbos discernir porque están indicando que un personaje habló o va a hablar, ¿no es cierto? ¿Quedó? Sí. Estas tres características se encuentran siempre, es decir, siempre las vamos a encontrar en lo que es un discurso directo, el empleo de guión o comillas. En este caso, en general, les reitero, en lo que es la novela moderna, las comillas no se usan, se usa simplemente la raya de diálogo o guión. Se expresa en primera persona gramatical, ¿tá? Yo o nosotros, nosotras, y se expresa todo lo que es interior, sentimiento, pensamiento, puntos de vista, ¿tá? Y el otro es el empleo de estos verbos, ¿tá? Que introducen el habla, ¿tá? Bueno, gente, me pone acá que se va a cortar, después la siguiente clase seguimos